Muy bien. Para el tipo de dolor. Tipo de dolor, muy bien. Entonces, con esa descripción de las características del dolor, usted va a empezar a decir, refiere al paciente que hace 4 días empezó a presentar dolor de aparición súbita, tipo cólico, irradiado, localizado, en la región precordial, irradiado a cuello, de intensidad 10/10, que aliviaba con dinitrato de isosorbide, por lo cual se dirige al servicio de urgencia. Correcto. No, y ya que tocas el tema del síntoma de dolor, y tenemos que hacerlo siempre con el dolor, porque el dolor es uno de los síntomas por el que más frecuentemente consulta el paciente, y dos, es el síntoma que menos, o sea, tenemos que creer en lo que nos diga el paciente, porque yo no lo puedo tocar el dolor, no lo puedo oler, no lo puedo ver. En cambio, hay otros síntomas en que yo puedo ver lo que tiene. El paciente dice vomitó, y si vomita, veo el vómito en el piso o en la caneca. Pero en cambio, el dolor, el paciente me dice, tengo dolor aquí, doctor, pero yo no lo puedo ver. Tengo que depender de la información que me dé el paciente. Una sensación subjetiva. Claro, que expresa el paciente que el médico no puede comprobar. Por eso es que se utiliza la mnemotecnia esta, Alticia o Alicia, que son, digamos que, ayudas para que sepamos encarrilar cada una de las manifestaciones que están acompañando este dolor del paciente. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos la caracterización del dolor, ya usted debe grabarse de memoria cuáles son las características. Un error que cometen los estudiantes. ¿Cómo harías tú para caracterizar este dolor? Doctor, Alicia, no. Alicia no debe ser la respuesta frente a una pregunta de esa. No, doctor, voy a buscar su aparición, su intensidad, su localización, sí. Debo buscar la irradiación del dolor. O sea, no puede contestar, no utilice las mnemotecnias como respuestas a preguntas que son muy claras. Simplemente son ayudas para memorizar. Para memorizar, ¿ok? Bien, entonces ya usted tiene caracterizado el dolor. Vamos a citar la caracterización de 2 o 3 síntomas más. Por ejemplo, vómito. Vómito. Entonces el vómito es un síntoma que tenemos que también tenerle el tipo de vómito que tiene. Muy bien. Ya. Si fue preprandial. O sea, si fue antes de comida o después de comida. Muy bien. Ya. O puede ocurrir, Gaby, disculpa, que no guarde relación con la ingesta de comida. Correcto. Sí. El color, el aspecto del el contenido, muy bien. Puede ser contenido alimenticio, puede ser contenido sanguinolento, bilioso, muy bien. Fecaloide, presencia de materias fecales en el contenido del vómito. Esa es una urgencia, una obstrucción intestinal. El que llama al cirujano. La frecuencia. La frecuencia, muy bien. No es lo mismo que un paciente vomite 5 veces que haya vomitado 10 veces o 20 veces. Sí, señor. Entonces, número de deposiciones en el día, 24 horas. Vamos a resumirla. Refiere el paciente que hace más o menos 2 horas empezó a presentar vómito postprandial de contenido alimenticio en número de 4 a 5 en las 24 horas. Correcto. Ya. Eso es lo que hay que hacer. No hay que decir que la sala donde estaba él había muebles, abanico, que en ese momento era rimas. Que la silla era rima, entonces se montaron en una moto, en un carro coche, entonces se chocaron. Entonces, no, es lo más simple, lo más relevante. O sea, hay que caracterizarlo, pero no hacerlo tan específicamente con datos que no nos van a dar información. Así es. No, le cayó un coco mientras sentado en el tercer palo de coco del patio, debajo de una silla de rimas blanca. Exacto. Eso simplemente un trauma craneoencefálico. Así es. Lo mismo vamos a hacer con la diarrea. Lo mismo, deposiciones en 24 horas, cuántas hizo, si son fétidas, si tienen mocos, si tienen sangre. Correcto. Ya. Ahora, usted, ojo, truquito para los estudiantes que son inexpertos y que él y yo también fuimos inexpertos. Pero en este recorrido de 30 años que tenemos, está dando clases, él tiene más que yo, tiene más experiencia que yo. Le sugerimos que la C de Alicia la utilice para poner ahí los síntomas concomitantes, que en este caso sería diarrea y vómito. Pero como el paciente le dice, vengo por vómito, diarrea y dolor, entonces así como se la dice el paciente, la quiere redactar el estudiante. No,
coja primero dolor, diga, escriba todo lo relacionado con el dolor, la aparición, la localización, la intensidad, el tipo de dolor, concomitantemente acompañado de vómito, de número de tal, de posición, pam. Ya. Se dirigió al hospital X o Y, pero nos interesa el hospital donde estamos nosotros, donde lo valora el paciente, o el paciente es valorado por el médico de planta, porque ningún paciente que llegue al servicio de urgencia lo va a valorar el especialista si nosotros, que somos los dueños de la puerta de urgencia, la abrimos. Porque eso nunca se cierra en ningún hospital, la urgencia está a las 24 horas. Los médicos, los urgenciólogos somos los que recibimos y dependiendo del caso llamamos al pediatra, llamamos al médico internista, llamamos al ginecólogo. Si es el caso, porque si es muchas veces lo podemos resolver. Lo podemos resolver, pero determinan ellos conjuntamente con la presentación que le hacemos del paciente, hospitalización. Por eso le digo yo a los estudiantes que la evolución de la enfermedad actual que ustedes hagan, todas deben terminar donde se decide su hospitalización. Correcto. Porque ahí lo hospitalizan. Ellos no van a llegar en helicóptero y lo van a meter a UCI. No, primero debió entrar por urgencia. Todos deben entrar por urgencia. Cual sea o quien sea el paciente, debe entrar por urgencia. Sí, en algunas circunstancias el paso a otra sala es inmediato. Y a veces el paso a la sala lleva una serie de sucesos en donde después termina hospitalizado. Sí, y tampoco, a veces también hay factores administrativos. La sala está llena. Ya. O la EPS no ha dado la autorización. No ha dado la autorización y está ahí en urgencia. Ya. Bien, una cosita para terminar este tema de evolución de la enfermedad actual. Gaby, ¿tú qué opinas sobre colocar en la evolución de la enfermedad actual diagnóstico? No, ahí no podemos poner diagnóstico para nada. Muy bien. Se puede de pronto anotar algún dato importante con relación, por ejemplo, algún suceso previo al motivo de consulta que está directamente relacionado con el problema del paciente. Por ejemplo, el paciente le hicieron hace 48 horas una histerectomía y ahora consulta por un sangrado vaginal abundante. Ahí sí. Entonces, yo pongo paciente con histerectomizado hace 48 horas que consulta por presentar sangrado vaginal abundante y describo todas las características de su sangrado, que de pronto va a tener dolor, fiebre o alguna otra cosa, pero es importante el hecho de que le hicieron la histerectomía y si se le hicieron hace 3 meses, ahí no va a tener ninguna validez, pero si fue en las siguientes horas después, el problema del paciente va a tener mucha relación a ese problema. Excelente. Conclusión, hemos hablado de datos personales, hemos hablado de motivo de consulta, y hemos hablado de evolución de la enfermedad. En ninguno de los tres hay que poner diagnóstico. Correcto, en ninguno. Exceptuando ese ejemplo que me parece muy importante, el que acabas de mencionar tú, y que se da no con relativa frecuencia, sí, pero cuando se dé hay que poner. Hay que anotar. Hay que anotar. Bien, entonces diría yo que ahora pasamos a los antecedentes personales y familiares. En los antecedentes personales están los patológicos y los no patológicos. Dentro de los patológicos del adulto, de la infancia, quirúrgicos, los antecedentes hospitalarios, los antecedentes traumáticos, los transfusionales y los antecedentes farmacológicos. Yo les explico y les digo a los estudiantes que el icono antecedente farmacológico siempre va a estar apagado si el antecedente del adulto es negativo. Correcto, porque si no tiene ninguna enfermedad, va a tener ningún farmacológico. Pero si es hipertenso, diabético, va a tener farmacológicos presentes. Muy bien. Un paciente que viene o consulta porque tiene X enfermedad, pero de pronto está tomando ácido fólico porque sufre anemia de células falciformes. Aquí hay que poner el ácido fólico en farmacológico. Epiléptico. No, y es que además es importante registrarlo porque muchos pacientes pueden consultar, por ejemplo, por una fractura y tienen anemia de células falciformes o son hipertensos. Si tú no los medicas, esa enfermedad se le va a complicar durante la estancia hospitalaria porque no va a recibir los medicamentos. Excelente. Entonces, es importante tener en cuenta estos antecedentes. Pero muchos libros, Gaby, aparece antecedentes de la infancia, antecedentes del adulto, antecedentes de la preadolescencia, de la adolescencia, de la madurez, de la... No, eso es muchos datos como para anotar. Sí, exacto. Entonces, como para facilitarle el trabajo a estos muchachos para que hagan una historia clínica, hemos decidido, pues yo puse solo
infancia y adulto, adulto sí. que podrían incluir, si es un adolescente que sufre del asma, ponlo en antecedentes del adulto. Ajá. Ya, los estudiantes se confunden, creo que es por información o lectura, yo no sé, a veces la interpretación de la lectura la hacen incorrecta. Los entiendo, yo los entiendo, Gaby, porque tú, un pelado de esto de 3 años de medicina, 2 años y medio, lo pones a leer un libro de Argente, y yo leo el libro de Argente y yo me doy cuenta que el autor escribe para nosotros los médicos. Hay una complejidad en la redacción que el estudiante a veces se tropieza. Sí, y el médico que ya tiene experiencia, no inclusive de los recién graduados, sino el médico que ya tiene experiencia. Entonces es mejor estar uno ahí al lado y para que entienda el concepto. Retomo esta idea o retomo este punto porque no sé, para mí, si con las clases que se daban anteriormente, explicándole y que nos las dieron a nosotros, magistrales, las clases muy bien magistrales, se sacaban malas notas. Tú te imaginas ahora, con lo que quieren hacer, el estudiante vaya a tu clase leído de falla renal. Ya. Sí, lo que se llama la clase invertida. La clase invertida va a tener más falencia. Correcto. Para mí, y lo hemos demostrado con algunos ejercicios que han hecho algunos colegas con quien trabajo yo en el Adelita Jack, y el resultado es no es el esperado. Tenemos que otra vez regresar y explicarle esto se hace así, esto tal cosa, pero de todas maneras estamos aquí. Correcto. Sí, porque el estudiante de todos modos, a pesar de que ya lleva 2 años, 2 años y medio, llega con, digamos que problemas de conceptualizar o de captar la información principal que te está dando el texto para tú sacar la conclusión adecuada. Entonces, en el diplomado que participamos tú y yo, ¿te acuerdas? Allá en la otra universidad, hace 1 o 2 años, nos decían que el sujeto activo debe ser el estudiante y el pasivo nosotros. Nosotros esperarlo todos los días para que nos digan, nos explique la fisiopatogenia de síndrome nefrótico, nos expliquen por qué se produce un derrame pleural, por qué se produce aumento de la presión hidrostática en la insuficiencia cardíaca o por qué la oncótica se disminuye, etcétera. Es una complejidad. Y la complejidad por ello, porque el mismo pensum de algunas universidades, los estudiantes están viendo fisiopatología y semiología, que yo de pronto cuando vimos eso, yo no sé, a nosotros... Yo los vi previo a entrar a la semiología. Entonces puede ser de pronto una causal que nos obliga al muchacho a enseñarle y explicarle y repasar con mucha paciencia y prudencia algunos capítulos, aspectos sí, importantes. Bien, entonces terminado la parte de los antecedentes patológicos, quería mencionar también esos antecedentes de alergia bronquial, alergia dermatocutánea, las atopías o atopia, como dice Gaby, meterle en antecedentes del adulto. Correcto. Pero el estudiante no describe en lo no patológico los antecedentes alérgicos al medicamento. Que es importante porque cuando tú vas a decidir una conducta médica, si le pones un medicamento que el paciente es alérgico, puede generar exclusivos inconvenientes en el paciente. Correcto. Entonces, esos antecedentes que hacen parte de los antecedentes psicosociales que ya estamos hablando, es más bien de los no patológicos, además de usted describir dónde vive, con quién vive, cómo vive, el estudiante tiene que averiguar el índice de hacinamiento, decir cuántos cuartos tiene su casa, señor, cuántas personas vive. Con esa información usted obtiene el índice de hacinamiento. Los estudiantes ponen, la casa no tiene índice de hacinamiento, o sea, es una redacción incorrecta. Ni la casa ni el paciente niega tener índice de hacinamiento. El paciente niega tener, eso está mal redactado. Correcto. El índice de hacinamiento es una operación matemática que se divide. ¿Cuántos cuartos hay en su casa, señor? No, en mi casa hay 2 cuartos. ¿Y cuántas personas viven? 4. Usted divide el número de personas, 4 entre 2, y le da 2. Para que haya hacinamiento, el índice debe ser mayor de 2.5. O sea que en esa casa no debe existir hacinamiento, se deduce. Y lo que tienen que notar es que no vive en hacinamiento el paciente. Ese sí, ahí está el error en semántica en la redacción. No vive en hacinamiento. Después que me calcule el índice de hacinamiento. Correcto. Entonces,
Para hablar de los psicosociales, importante describir si tiene presencia, vive con mascotas, con animales, si tiene los servicios públicos, todo eso hay que describir. Los antecedentes hematológicos. Los hematológicos, miren que allá describimos, hablamos de transfusionales, si ha recibido sangre. Ahí también dice, el paciente no ha recibido transfusión. Transfusión es el procedimiento mediante el cual se pone sangre. Eso no lo recibe él. Correcto. Él recibe la sangre. Correcto. Entonces, uno a veces tiene que explicarle al estudiante cómo redactar. ¿Cómo conseguimos eso? Que el paciente deje de utilizar 4 palabras que utiliza en la historia clínica normal, sin dato de importancia, negativo y no aplica. Hay que quitar esos términos. Sí. Porque no redactan. Esa manía. Esa manía. Si todo lo pone normal. Además es importante hacer la pregunta para que mentalmente se hagan ellos la idea de qué es lo que yo tengo que preguntar y no se olvide. Muy bien. Entonces, dentro de esos antecedentes no patológicos, si es una mujer, la ficha es ginecostétrica. Entonces hay preguntas que no son necesarias, muchachos. ¿Cómo usted le va a preguntar a una señora de 90 años, señora, ¿qué anticonceptivo toma usted? 90 años. ¿O cómo le voy a preguntar yo a una niña de 16, 19 años, ya terminó la menopausia? Entonces hay cosas que se caen por su propio peso. Hay preguntas que no son necesarias. Por eso yo digo que la palabra esa no aplica. No es conveniente ahorita que ustedes no tienen destreza. Después que tengan destreza, es decir, ustedes no utilizarán nada de esas palabras. Si el paciente tiene el tórax normal, no. Tórax simétrico, sin alteración en los movimientos respiratorios, no se observa tirajes intercostales, supraclaviculares ni retroesternales, no se observa circulación colateral, no hay evidencia a la inspección de deformidad del tórax, se observan lesiones primarias o secundarias de piel. O sea, es diferente a poner usted normal. El normal es el enemigo de ustedes frente a una demanda con el juez, porque el juez enseguida, esa es la pregunta que él más hace. Si usted me puso en toda la historia normal, ¿por qué se le murió el paciente, doctor? Entonces, es la sugerencia que le damos con todo el respeto, porque como dijo un colega, ¿por qué te afanas tanto, Gaby? ¿Por qué te afanas tanto, Manuel, en enseñarle a estos pelados de memoria esa historia clínica? Si a ti te genera beneficio económico las demandas, es cierto, pero por encima de eso está mi vocación, la vocación del doctor como docente, como pedagogo, como persona, como médico, y la mía también. No está el dinero. Sí es necesario el dinero, ¿cierto, Gaby? Claro. Pero primero está la vocación que tenemos nosotros como docentes. Entonces, quiero que entiendan la perolata, como me dijo un estudiante, la perolata sobre historia clínica. Habrán cosas que ponen mal en la historia clínica y no va a pasar nada. Habrá cosas que el médico coloca normal. En estos días le mostré una demanda a los estudiantes de una universidad normal. O sea, eso no lo hagan. Coloque datos, ¿cierto? Hagan que apoyen el examen que acabaron de hacer. Muy bien. Con respecto a los antecedentes psicosociales, importante, le hablamos ahorita de la toxicodermia, si es alérgico a alimentos o si es alérgico a medicamentos. Cuando es alérgico a medicamentos, enseguida se prende la alarma, las enfermeras le ponen el rótulo: este paciente es alérgico a la penicilina, este paciente es alérgico a los dipirona. Ya. El estudiante acucioso en una clase decía: doctor, pero ¿por qué el paciente alérgico a los AINE no es un antecedente patológico, sino no patológico? Entonces yo le explicaba que, bueno, tú como médico de urgencia, yo todo el tiempo también trabajé en urgencia, a mí me llega una reacción alérgica, ya en el libro de Suro aparece como signo de Quinque, un edema en la cara, párpado, después de haber tomado una aspirina al paciente o haber tomado un AINE cualquiera. Usted llega a ese paciente, le coloca oxígeno
le coloca corticoide, le coloca un antihistamínico y a los 30 minutos, doctor, ya me siento bien, logramos quitar el problema. O sea, pero yo no puedo coger al hipertenso que llegue en una crisis hipertensiva, solo puedo bajarle la presión, pero no le voy a quitar el problema que en este caso es la hipertensión arterial como patología, no se la puedo quitar. Allá no patológico, no es patología, es una reacción a X. Y si hubiera pasado de pronto 20 años más y el paciente no hubiera estado en contacto con esa sustancia, no hubiera sabido de que tiene ese fenómeno alérgico. Correcto. Entonces, como para contestarle la pregunta al estudiante, que me pareció interesante su inquietud, tomamos eso también como referencia en algún librito de fuente bibliográfica que muy amablemente también nos colaboró en su momento, creo que fue el doctor César Incinares o el doctor Raúl Mendoza, no recuerdo, uno de los dos. Bien, de todas maneras, queríamos darle esta información con respecto a antecedentes patológicos y no patológicos. Los familiares, la literatura habla de poner primer enfermedades, pero los familiares de primer grado, consanguinidad, segundo y tercer grado consanguíneo. Papá, mamá, pero yo hago un ejercicio o deseo que los estudiantes hagan un ejercicio y coloquen mínimo 5 o 6 patologías para que se aprendan las patologías. Voy a poner un ejemplo. El paciente, la mamá no sufre de nada, el papá no sufre de nada y los hermanos no sufren de nada. Entonces, antecedentes familiares, negativo. Diferente que usted ponga. Él refiere al paciente que su papá, su mamá y sus hermanos no sufren de ninguna enfermedad del siguiente. ¿Cómo? 2 puntos. Hipertensión arterial, diabetes, artritis reumatoidea, tumores, neoplasias. Ya, es diferente. Entonces, es mejor redactar así sea que los sean negativos. Muy bien. Y pasamos ahora, Gaby, para el examen físico. Ajá. No, revisión por sistema. Revisión por sistema, perdón. La revisión por sistema es importante tener en cuenta algunos aspectos, Gaby. Sí, correcto. Sobre todo que tenemos que tener presente de que revisión por sistema son fenómenos o síntomas que el paciente en algún momento de su vida ha tenido, que puede o no estar relacionados con el problema actual del paciente. Muy bien. Entonces son pasados. Diferente a los síntomas que registramos en la evolución de la enfermedad actual, que son síntomas presentes. Excelente. ¿Ya? Sí, señor. Excelente. Inclusive consideran que tiene que ser menos de 60 días para que sean síntomas del presente. Muy bien. Porque si él dice que hace un año, refiere al paciente que hace un año, ya es un antecedente. Ya se convierte en patológico. Correcto. Ya, para hablar de fecha. Entonces, muy bien lo que acaba de decir el doctor.